Bien. Entonces, si ahora ejecutamos, tenemos en la pestaña Run, que estaba disponible desde el principio, pues una serie de elementos. De momento vamos simplemente a ejecutar o hacer clic en el botón Run. Cuando hacemos esto, vemos que va avanzando el tiempo de la simulación. En este caso tenemos un tiempo de comienzo y un tiempo de final, y por eso aquí nos va computando el porcentaje de tiempo que ha transcurrido. Hemos visto que el traslado de las entidades ha sido instantáneo. Aquí, como hemos modificado, no, aquí lo que está pasando es que la evolución del modelo es muy rápido y no apreciamos los movimientos. Vamos a hacer lo siguiente para que se vea mejor. Vamos a quitar los conectores, que son links, como decía antes, que enlazan nodos, y lo hacen de tal manera que el tránsito de un nodo origen al nodo destino es instantáneo. Si ponemos paths, lo que tendremos son caminos donde el tiempo de recorrido depende, por un lado, de las velocidades que permiten las velocidades del path. Aquí tenemos un speed limit, haciendo clic en el link tenemos sus propiedades, y de las velocidades que pueden tener las entidades. Vamos a dejarlo como está. Veremos pues, que las entidades ahora avanzan lentamente y abandonan el modelo. Antes esto estaba ocurriendo también, pero como el transporte era inmediato, pues no se apreciaba la evolución de las entidades. El elegir paths o links depende, por supuesto, de qué tipo de sistema estamos modelando. He comentado las características del server. Hemos visto que tiene sus propiedades. Hemos visto también que podemos hacer clic en los buffers y ver cierta información. Una cosa que es relevante, de la que haremos uso después, es que también los nodos tienen a su vez sus propiedades. Entonces, esto nos remite a lo siguiente, y que está descrito en esta transparencia. Un objeto es una combinación más o menos compleja de diferentes elementos. Entonces, esto es un server, y un server, como he dicho antes, tiene un input node, que es un objeto, como decíamos antes, igual que los que teníamos a la izquierda en nuestra librería estándar. Aquí tenemos los dos, pues tenemos uno de estos dentro. Entonces, el server tiene un nodo de entrada, un nodo de salida, tiene dos elementos que se llaman, tres elementos que son estaciones, input buffer, output buffer y process buffer, tienen ese nombre, y luego tenemos toda una lógica interna a la que no tenemos acceso, al menos de momento, pero podríamos hacerlo si quisiéramos. Entonces, cada uno de estos elementos se puede configurar. Es decir, podemos, y volvemos a Simio, podemos configurar cosas relativas al objeto, cosas relativas al nodo de entrada, que también es el objeto, y cosas relativas al nodo de salida del objeto. Y la combinación de la caracterización de todos estos elementos permiten gobernar el comportamiento del objeto en su conjunto. Esto lo veremos, en algunos casos veremos algunas de las propiedades más adelante en otros vídeos. Los objetos fijos de los que disponemos en la librería estándar son, como ya hemos comentado, el source, el sink y el server, que son los que hemos utilizado en nuestro modelo elemental. Y existen otros dos objetos que son potencialmente interesantes, que lo que hacen es combinar o separar entidades. Un ejemplo muy sencillo podría ser el siguiente. Vamos a crear otra entidad diferente. Tenemos default entity, podríamos incluso renombrarlas part 1, part 2, y podríamos crear un nuevo source. Ahora ya podemos elegir entre dos entidades que son los que van a generar, en este caso part 2, y vamos a unirlo también con un path. Perdón, lo que vamos a hacer es eliminar este server, y lo que vamos a hacer es utilizar un combiner. Entonces el combiner, tenemos aquí, se aprecia dos colas de entrada y una de salida. Entonces, y además tiene dos nodos de entrada. Cuando nosotros unimos el path de este source, el nodo de este source con el de entrada del combiner, uno de ellos,
Y lo mismo hacemos con el source 2, lo que hacemos es que las entidades que vienen de este source entran por este nodo y entran a esta estación, que se llama parent input buffer. Y tenemos las entidades que llegan de este otro source que entran por este nodo y van a otra estación que se llama member input buffer. Entonces, lo que hace este combiner es tomar el padre y combinarlo con tantos elementos como le digamos tomados del member input buffer, sería algo así como una caja que recoge entidades de este tipo. Vamos a modificar el aspecto de las partes de la entidad part2 para que se diferencie del resto. Entonces podemos, en este caso, señalando esta pieza, cambiar el color, seleccionamos la paleta de colores y le ponemos, por ejemplo, el color rojo, hago zoom, le pongo el color, les hago zoom. Y en este caso, de nuevo, haciendo clic en el combiner, lo que tenemos es características o propiedades que permiten gobernar su comportamiento. El batch quantity es el número de elementos de tipo member, la cola que tenemos aquí abajo, que vamos a tomar por cada unidad de las entidades que entran a la cola parent. En este caso, hacemos clic de nuevo en el combiner y le decimos que tome 5. Pero hasta que no haya 5 entidades aquí, no las juntará con una que tiene que haber aquí para comenzar el proceso. Tenemos también un tiempo de proceso, en este caso el tiempo de proceso es 0, vamos a ponerle de tarde un par de minutos y una vez que se procese el conjunto avanzará en este caso hasta el source para abandonar el sistema. Entonces si lo ejecutamos pues vemos que se acumulan las entidades y cada vez que se juntan aquí 5 estamos en condiciones de unirla con una de las que tenemos verdes y que pasen al siguiente estado, a la cola de proceso. Cuando han terminado, abandonan, como vemos por aquí, las entidades. Una cosa que no he comentado antes, pero lo que vamos a hacer ahora, porque es común para el objeto server, podemos modificar la capacidad. Podemos poner 3. Es decir, somos capaces de procesar 3 entidades en cada instante, como vemos aquí. Entonces ahora podemos ver aquí en la cola hasta 3 procesos de un parent siendo combinado con 5 members, como hemos dicho. Ejecutamos el modelo. Cuando llegue aquí el quinto, veremos qué pasa aquí. Y cuando llegue de nuevo 5, tendremos una segunda entidad y así sucesivamente. A su vez, cada una abandonará el combiner cuando haya pasado su tiempo de proceso. Y por último, podríamos decidir separar esas entidades. Imaginemos que esto es un empaquetado para transportarlas a un determinado lugar y luego se separan. Podemos hacer sync, de acuerdo, entonces vamos a conectar también con un path todos estos nodos y igual que el combiner tiene un parent input buffer y un member input buffer, el separator lo que tiene es una única cola de entrada que aparece aquí, donde llegan las entidades que se van a separar. Por un lado tenemos el parent y por otro lado tenemos los member. Entonces aquí hay diferentes modelos de separación. Split batch significa lo que hayas unido previamente, desmóntalo para recuperar lo que estaba unido inicialmente. Hay alternativas más sofisticadas, pero en este caso no vamos a modificarlas. Con lo cual lo que veremos aquí es que cuando lleguen al separator lo que van a hacer es ir las piezas part 1 por el sync 1 y las piezas part 2 irán al sync 2. En este caso el tiempo de proceso del separator no lo he modificado y es 0, con lo cual veremos que el tiempo de tránsito aquí es 0 y veremos enseguida moverse las entidades separadas dirigidas hacia el sync. En efecto, acaba de ocurrir esto. ¿De acuerdo? Bien. Como he comentado antes, la diferencia entre los diferentes links tiene que ver, entre otras cosas, con el tiempo de tránsito de las entidades a lo largo de ellos. En el conector el transporte es instantáneo, en el path depende de la velocidad de las entidades y de la velocidad que permite el path, sería algo parecido a una carretera, y el time path lo que hace es permitir fijar un tiempo fijo independientemente de lo largo o corto de la velocidad de la entidad. Es decir, sería algo parecido a una conexión por avión que no depende ni de la velocidad de los pasajeros ni de la carretera, sino simplemente del tiempo establecido.
Y un conveyor es un elemento un poquito más sofisticado que representa un comportamiento parecido a una cinta transportadora con relativa margen de configuración con sus diferentes propiedades.